profesora. Vamos a hablar del sistema digestivo. El sistema digestivo es un conjunto de órganos que procesan los alimentos y líquidos para descomponerlos en sustancias, porque el cuerpo usa como fuente de energía el crecimiento y reparación de tejidos. Partes del sistema digestivo. Boca es por donde ingresan los alimentos. Glándulas salivales producen saliva. Faringe es por donde pasan los alimentos y bebidas. Esófago, músculo que conecta la boca y el estómago. Estómago recibe los alimentos. Hígado y produce bilis para descomponer grasas. Páncreas libera hormonas que regulan el azúcar en la sangre. Intestino delgado absorbe nutrientes y agua. Intestino grueso absorbe agua y electrolitos. Recto retiene las heces fecales. Ano expulsa las heces. Importancia del sistema digestivo. Es importante porque toma los nutrientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantener sano. ¿Para qué sirve? Sirve para transformar los alimentos y sustancias que el cuerpo necesita. ¿Cuál es su función? Es procesar lo que consumimos, extraer los nutrientes útiles y desechar lo que no sirve. ¿Cuáles son sus cuidados? Alimentación rica en frutos, verduras y legumbres, beber suficiente agua, comer despacio, masticando bien, hacer deporte, evitar el consumo de grasas, reducir la sal, el azúcar, lavar bien los alimentos, enfermedades y riesgos, reflujo, ácidos